Lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Konoha. Orochimaru, me ha resucitado al principio. Capítulo 21. Tsunade estaba en su oficina revisando libros de medicina sobre cómo el cuerpo humano repara los tendones. Se frotó las sienes, decidida a aumentar las probabilidades de éxito. De repente, alguien llamó a la puerta. Pasa. ¿Eres Uzumaki Reikawa? Tsunade dejó su libro y miró a Uchiha Gen, preguntándose por qué su rostro le resultaba tan familiar. Sí, Hokage-sama. Uchiha Gen se puso de pie respetuosamente ante Tsunade. Tsunade se acercó y le dio una palmada en el hombro. He oído que conoces uno o dos ninjutsu. ¿Cuáles son? El flujo de chakra era normal, pero la constitución de este chico parecía un poco fría. En silencio, le afeitó un mechón de pelo. El sello de los 4 símbolos y la técnica de sellado Vajra. Gen Uchiha declaró directamente las 2 habilidades que acababa de adquirir. Barrera de sellado de diamante. Tsunade estaba algo sorprendida. Incluso dentro del clan Uzumaki, muy pocos podían dominarla. Si alguien conocía este ninjutsu, probablemente no había sido enviado por otro país. Toda persona capaz de controlar con poder a una bestia con cola es un activo invaluable para una nación. Utilizarlas como espías sería demasiado costoso. Necesitamos enviar a alguien a investigar la aldea oculta de la hierba. Si conocen la barrera de sellado adamantina, el objetivo se reduce considerablemente. Debería ser el clan principal. Quizás podamos seguir las pistas y rescatar a algunos miembros del clan. ¿Puedo usarlo? Tras asentir con la cabeza, varias cadenas doradas emergieron lentamente de detrás de Uchiha Gen, pero todas colgaban hacia abajo, lo que indicaba que eran inofensivas. Al percibir la fluctuación del chakra, Tsunade asintió. Ya basta, retíralo. Tras creer prácticamente en la identidad de Uchiha Gen, Tsunade preguntó. Además de estos 2 ninjutsu, ¿no conoces ningún otro? ¿Por qué has regresado a la aldea oculta de la hoja recién ahora? Uchiha Gen guardó silencio un instante, como si recordara el pasado. Mi madre decía que no quería que me convirtiera en ninja, pero al percibir su estado físico, me enseñó algunos conocimientos básicos para que pudiera protegerme. Tras terminar de enseñarme, falleció a causa de una enfermedad. En ese momento, Uchiha Gen hizo una pausa y continuó. En cuanto a por qué regresé a la aldea oculta de la hoja recién ahora, mi madre me miró antes de morir y se dijo a sí misma. ¿Acaso la aldea oculta de la hoja y Uzumaki no son aliados? En ese entonces, me pregunté. Si son aliados, ¿por qué la aldea oculta de la hoja no nos salvó, a madre e hijo? No fue hasta hace poco que lo asimilé. Supongo que hay dificultades en todos los aspectos. Cuando era niño, para protegerme, revisé los libros que mi madre había dejado y solo encontré estos 2 ninjutsu. Uchiha Gen dijo esto con expresión serena, como si finalmente se hubiera relajado tras expresar sus pensamientos. El rostro de Tsunade se tensó. Lo siento. Uchiha Gen negó con la cabeza. No es culpa tuya. La aldea oculta de la hoja está en reconstrucción y, por el momento, puede que no encontremos habitaciones libres. ¿Estarías dispuesto a vivir con otras personas? Poder. Tras despedir a Gen Uchiha, Tsunade sostuvo un mechón de cabello rojo entre sus manos, sumida en sus pensamientos. Siguiendo a los Anbu que iban a la cabeza, Uchiha Gen se preguntaba con quién se quedaría, esperando que fuera alguien fácil de engañar. Mira ese cabello plateado que desafía la gravedad, ese cautivador y bueno, no puedo ver su rostro. Los labios de Uchiha Gen se crisparon ligeramente. Ver esta situación era inesperado, pero también comprensible. Al ver a Uchiha Gen, Kakashi lo saludó. Hola, mi nombre es Atake Kakashi. Uzumaki Reikawa. Siento haberte molestado estos últimos días tal vez no te moleste por mucho tiempo. Gen Uchiha hizo una reverencia muy educada. Kakashi hizo un gesto con la mano y dijo, no te preocupes, tu habitación está allí. Aunque a Kakashi le molestaba un poco la molestia, su casa era grande de todos modos, así que pensó que bien podría tener otro vecino. Además, esta persona pertenece al mismo clan que la esposa de mi profesor, hice arreglos para que se hospedara en mi casa, lo cual también me sirvió para observarlo. A juzgar por su educación, debería ser relativamente fácil de manejar. ¿Y de verdad eres del clan Uzumaki? ¿Por qué tienes el pelo amarillo? Yo, Naruto Uzumaki, soy el hombre que vive de mi nombre y nunca cambio mi apellido. Solo estás presumiendo. Uchiha Gen parecía poco convencido. Tú. Te dije que no eras del clan Uzumaki, ni siquiera tienes el pelo rubio. Kakashi suspiró al darse cuenta de que ni siquiera se había topado con Naruto y los demás todavía, y que habían empezado a discutir en cuanto se encontraron.
Al oír esto, Uchiha Gen, con una expresión arrogante, explicó por qué todos los miembros del clan Uzumaki tenían el pelo rojo y mencionó la asombrosa cantidad de chakra del clan Uzumaki. Naruto comprendió de repente el punto clave. ¿Quieres decir que uno de mis padres tiene el pelo rojo? Si tu apellido es real, entonces uno de ustedes debe ser pelirrojo. ¿Y cuánto chakra podría tener un mocoso como tú? Sasuke, el cuarto Hokage pelirrojo, reflexionaba sobre la información que había reunido. En ese momento, ya consideraba a Naruto como alguien a su mismo nivel. Ninguno de los que se convierten en Hokage es débil, y como su descendiente, aunque sea inútil, no seré tan malo. Me pregunto si debería contarle esto a Naruto. ¿Por qué la aldea oculta de la hoja le ha ocultado esto a Naruto, el hijo de un héroe? Mientras tanto, Orochimaru quedó algo desconcertado tras recibir esta información. ¿Un Uchiha vivo? Aunque había ocultado su identidad como un Uchiha Ero Tensei, ¿cómo era posible que ni siquiera Jiraiya se hubiera dado cuenta? Interesante. Muy interesante. Uchiha Gen, ¿debería haber usado un hechicero para controlarlo en aquel entonces? Dejé escapar a una persona tan interesante. Por su parte, Gen Uchiha, tras despedirse de Naruto, se encontraba de buen humor porque había aprendido en secreto la técnica de clones de sombra múltiples. Lo que lo alegraba aún más era que él mismo hubiera sido el objetivo, aunque le resultaba un tanto extraño. Uzumaki Reikawa, el Hokage quiere verte. Uchiha Gen sonrió ampliamente. De acuerdo, ya viene. Al ver la actuación de Uchiha Gen, un signo de interrogación apareció lentamente sobre la cabeza del ninja de la raíz. Estaba tan contento de haber sido convocado por el Hokage. Desafortunadamente, no iba a ver al Hokage. De repente, el ninja de la raíz sintió que algo andaba mal, solo para ver que los ojos de Uzumaki Reikawa se habían transformado en Sharingan. Llévame a ver a Danzo. El ninja de la raíz se quedó allí, atónito, luego se giró lentamente hacia un lado y comenzó a abrir camino. Tras vagar durante un tiempo indeterminado, finalmente llegaron frente a Danzo. Uzumaki Reikawa, ¿estás dispuesto a servir a este anciano? Danzo se sorprendió un poco al ver que este ninja de la raíz había traído a Uzumaki Reikawa. Su intención era enviarlo solo para tantear el terreno, pero no esperaba poder traerlo justo delante de las narices de Kakashi. Gen Uchiha dijo que se lo debía todo a sí mismo. Tras decir eso, Danzo le dijo al ninja de la raíz: puedes retroceder. Sin embargo, el ninja se desplomó al suelo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Danzo se sobresaltó, y el Uzumaki Reikawa que tenía delante se había transformado de alguna manera en un hombre extraño que llevaba una máscara blanca. Sin dudarlo, Danzo formó inmediatamente sellos con las manos. Liberación de viento. Onda de vacío. La ráfaga de viento pasó, pero el monstruo enmascarado de rostro blanco que tenía delante había desaparecido. Danzo frunció el ceño profundamente. ¿Quién se atrevía a atacar a este anciano? Tsunade, esa mujer, no tenía agallas. Pensando en la organización que había surgido recientemente, ¿podría ser Akatsuki? Capítulo 22. Lo único que preocupa actualmente a Uchiha Gen es la cuenca del ojo derecho de Danzo, que está ocupada por el ojo de Shisui. Si bien su caleidoscopio podría lograr someterlo, el riesgo sigue siendo bastante alto. Supuestamente, es capaz de alterar la voluntad de una persona. Si rechaza su propio plan B, sería verdaderamente desastroso. Sin embargo, aunque existen riesgos, no son tan grandes como se imaginaba, y su confianza proviene de su mirada. Recuperación del ojo izquierdo. Registra el estado y la ubicación actuales, y decide automáticamente el tiempo de rebobinado. Susanoo con el ojo derecho. Amplifica cualquier habilidad por 10 veces. La combinación de estas dos habilidades cambia las reglas del juego a la hora de escapar, sobre todo porque no te quedarás ciego aunque ya estés muerto. Imagínate esto. Has grabado tu estado actual, lo que significa que cualquier efecto adicional o daño fatal que te hayan infligido los enemigos durante ese tiempo se eliminará por completo al rebobinar, y podrás abandonar esta zona y dirigirte a un lugar seguro en el área grabada. Sin embargo, si usas a Susanoo y lo combinas con esta habilidad, esta cambia. En términos sencillos, funciona así. Sin importar cuándo ni qué tipo de control tengas, serás inmune al control, recuperarás salud y maná, y te teletransportarás a una ubicación cercana. No obstante, si te alejas más, tendrás que registrar y marcar la ubicación. Cuando Uchiha Gen vio por primera vez estas dos habilidades, sintió tristeza. Para él, la capacidad de restaurar salud y maná era prescindible, pues básicamente le otorgaba una superarmadura. Aunque podía ser inmune al control, Gen Uchiha estaba preocupado por lo que sucedería si caía bajo la influencia del genjutsu y se negaba a retroceder en el tiempo.
Danzo observó su entorno y preguntó: ¿cuál es tu propósito? Tal vez podamos hablar. Mientras hablaba, buscó en secreto la ubicación del gen Uchiha. Quienquiera que provenga del clan Uchiha Gen es un necio. Su objetivo es el Sharingan. Para Danzo, tener varios Sharingan equivale a tener varias vidas, a menos que sea tan estúpido como para sacrificar su vida por ello. Además, incluso si el intercambio llegara a realizarse, no tendría nada comparable al Sharingan. Al no poder localizar a la persona ni obtener información alguna, y al darse cuenta de que no era ni amigo ni enemigo, Danzo se quitó lentamente la venda del ojo derecho. No sé quién eres. Quizás seas fuerte, pero tu mayor error fue venir a mi territorio a buscarme. Aquí, mi poder es ilimitado. Cuando Danzo terminó de hablar, su Sharingan derecho se abrió y se transformó en la forma de un dardo. En el momento en que se activó, de repente vi una figura. ¿Fue realmente una ilusión? Al darse cuenta de que lo habían descubierto, la figura se abalanzó sobre él, lanzando varios shuriken. Al mismo tiempo, 8 cadenas doradas se extendieron desde atrás para atar a Danzo. Cadenas de sellado de diamante. Uzumaki Reikawa. Al unirte a la aldea oculta de la hoja, realmente tienes segundas intenciones. Tsunade es una cobarde. Debería haber accedido a entregártelo en aquel entonces, yo tenía razón. Danzo esquivó las cadenas, burlándose de sí mismo, sin saber con quién hablaba. Para no desperdiciar un Sharingan en esto, ejercicio de malera. Técnica de lanza explosiva. Al instante, un árbol creció de su brazo derecho, y el ataque de la cadena fue detenido inmediatamente por el árbol. Liberación de viento. Bola de vacío. Uzumaki Reikawa parecía aterrorizado, como si no se hubiera imaginado esta situación. Soltó rápidamente el sello Vajra, pero al esquivarlo, fue alcanzado por varias bolas de viento que le rasgaron la ropa y le dejaron varias marcas sangrientas. Danzo parece tener la victoria al alcance de la mano. Uzumaki Reikawa, ¿te preguntas por qué la aldea oculta de la hoja no te apoyó en aquel entonces? Gen Uchiha. No, no tengo ninguna curiosidad. Intercepté todas las súplicas de ayuda que enviaste en aquel entonces. ¿Qué te parece? No estás enfadado. Las técnicas de sellado que poseía tu clan eran una gran amenaza para la aldea oculta de la hoja. No haber podido aprovecharme de ti cuando tu clan fue aniquilado siempre ha sido algo que lamento, dijo Danzo, entrecerrando ligeramente los ojos al observar la reacción de Reikawa Uzumaki. Al ver que Reikawa parecía querer escapar, Danzo se enfureció y se teletransportó repentinamente detrás de él. Justo cuando estaba a punto de apuñalarlo con su kunai, Danzo se giró y agarró a Reikawa por el cuello. Ante este ojo, tus acciones quedarán al descubierto. Danzo miró a Uzumaki Reikawa, cuyo cuello estaba siendo estrangulado, y su Sharingan brilló. Kotoa Matsukami. Danzo ya había querido hacer esto antes. Incluso si Uzumaki Reikawa estuviera dispuesto a servirle, Danzo aún usaría esta técnica con él como medida de precaución. Si existiera una forma específica de contrarrestar a las bestias con cola, Danzo ya se habría apoderado de la bestia de una cola de la aldea oculta de la arena. Una aldea que incluso ha perdido a su propio Kazekage y probablemente esté mejor si es derrocada cuanto antes. Todo esto fue posible tras obtener Uzumaki Reikawa. Una vez eliminada la mayor amenaza, Gen Uchiha se apartó de delante de Danzo, dando una palmada. ¿Así que finalmente te has decidido a salir? ¿Vas a dejar morir a tu camarada? Danzo se rió, dejando a Uzumaki Reikawa en el suelo. Intercambiarlo por tanta información sobre Lord Danzo no fue un mal trato. Se trata de la técnica de liberación de madera, el mismo ninjutsu que el primero Kage. Al ver las mismas máscaras blancas que llevaban Uzumaki Reikawa y Uchiha Gen, Danzo sintió una punzada de inquietud y preguntó, aparentemente sin querer: ¿sois una organización? ¿Cuál es vuestro propósito al venir aquí? Lo siento, es un secreto. ¿Qué te parece si intercambio este secreto por Uzumaki Reikawa? Uchiha Gen pareció algo sorprendido. ¿HMM? Bueno, aunque sea un poco inútil, sigue siendo más valioso. Una vez confirmado, Danzo empujó a Reikawa Uzumaki hacia él. Gen Uchiha no lo atrapó, dejando que Reikawa cayera al suelo. Al ver que Reikawa no reaccionaba, Danzo lo pateó. ¿Sigue vivo? ¿Hay discordia interna? Se preguntó Danzo. Ya que lo liberaste, cumpliré mi promesa. El secreto es que antes de que pudiera terminar de hablar, Uchiha Gen inmediatamente hizo sellos con las manos. Sin embargo, al ver a Danzo formando sellos con las manos, sonrió levemente. Al mismo tiempo, Reikawa Uzumaki se puso de pie repentinamente, y varias cadenas salieron disparadas, formando el Vajra Lock. Sin embargo, las cadenas no iban dirigidas a Gen Uchiha. Su objetivo seguía siendo Danzo.
Inesperadamente, Danzo quedó inmediatamente atrapado por la barrera de sellado adamantina, presa de la conmoción y la ira. Al mismo tiempo, sin darle tiempo a reaccionar, Uchiha Gen utilizó la técnica de suspensión para teletransportarse junto a Danzo y dislocarle el brazo. Sin embargo, gracias a la esquiva de Danzo, el brazo no se dislocó por completo, y se estima que uno o dos ojos quedaron intactos. Los ojos de Danzo se abrieron de furia. Al oír esto, Uchiha Gen, sujetándose el brazo, fingió no saber nada y preguntó sorprendido. «Te corté el brazo, ¿por qué hablas de ojos?» Consumido por la rabia, Danzo soltó una carcajada. A esta distancia. Liberación de Malera. Entierro de raíces. El rostro de Uchiha Gen reflejó sorpresa al ser envuelto por la técnica de liberación de Malera. Al mismo tiempo, Danzo apareció al otro lado, y el Sharingan de su brazo amputado se cerró lentamente. Al darme la vuelta, vi que Uzumaki Reikawa había desaparecido. Maldita sea. Maté a uno, pero la información se filtró. Capítulo 23. Recoge el brazo amputado del suelo. Con las habilidades que poseo, amputar un brazo y volver a unirlo no supone ningún problema. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Sharingan?, exclamó Danzo, conmocionado y furioso. Varios agujeros habían aparecido en el brazo blanco, en los lugares donde antes estaba instalado el Sharingan. ¿Estás seguro de que estos son tus ojos Sharingan? Uchiha Gen apareció repentinamente a la derecha de Danzo. Danzo sintió un dolor agudo en el ojo derecho y luego perdió la visión por completo. En la copa del árbol formada por las raíces que explotaban, Uchiha Gen extendió las manos. 7 ojos, incluidos los de Shisui, reposaban ordenadamente sobre las manos de Uchiha General. ¿No son hermosos estos ojos? De hecho, tantos ojos rojos con venas inyectadas en sangre en la mano parecían particularmente inquietantes. Sintiendo un dolor insoportable, Danzo solo pudo mirar a Uchiha Gen con su ojo restante, conmocionado y furioso. ¿Por qué el entierro de la raíz del árbol no había acabado con este tipo? Sin embargo, la mano de Gen Uchiha se cerró lentamente, y sus 7 ojos Sharingan se aplastaron y estallaron al instante. Felicidad, chasquido, se fue jajajajajajai. Danzo quedó desconsolado al verlo y exclamó. Loco. Aunque ese era el efecto que Gen Uchiha quería lograr, todavía no le hacía ninguna gracia que lo llamaran loco. Frente al elemento viento, bola de vacío de Danzo, era posible esquivarlo, pero innecesario. A los ojos de Danzo, Uchiha Gen parecía particularmente extraño. Estaba claramente herido y sangrando por su propio ninjutsu, pero se recuperó por completo en el segundo siguiente o incluso menos, como si lo que acababa de suceder fuera una ilusión. Además, la ubicación de Uchiha Gen se está acercando gradualmente. «No te acerques más», gritó Danzo instintivamente, sintiendo finalmente el miedo a la muerte. «De acuerdo, claro». Uchiha Gen se detuvo. «Danzo». Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al instante siguiente, un Susanoo negro emergió lentamente del cuerpo de Uchiha General. Avanzó sin él, pasando de largo, pero el hombre no. Al ver esa figura familiar, Danzo recordó que había hecho lo mismo cuando le arrancó los ojos a Shisui, solo que en aquel entonces Susanoo era verde. «Eres un Uchiha». Sí, solo un Uchiha podría poseer semejante genjutsu y destruir el Sharingan con tanta indiferencia. Es que el clan Uchiha fue exterminado, por eso descarté inconscientemente esta opción. Al ver que escapar era inútil, Danzo se calmó de repente y dijo, «Estás aquí para vengarte». Gen Uchiha no respondió. La gigantesca mano negra formada por Susanoo golpeó la posición de Danzo. Al ver morir a Danzo a sus manos, Gen Uchiha frunció el ceño de repente, recordando que Danzo tenía 11 ojos Sharingan. Debería tener uno más. Cuando Danzo se calmó y empezó a percibir su ubicación, se dio cuenta de que Gen Uchiha no se había rendido, sino que lo estaba buscando. Sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero incluso si moría, al menos eliminaría a un enemigo para la aldea oculta de la hoja. Al pensar en esto, Danzo se abalanzó repentinamente, tomó un kunai y apuñaló al Gen Uchiha. Uchiha Gen. Esta es una escena verdaderamente memorable. Ante el repentino despliegue del sello de los 4 símbolos invertidos por parte de Danzo, utilizó su habilidad de teletransportación para alejarse a gran distancia. Danzo ha caído. Tras marcharse, Uchiha Gen optó por entregar 2 ojos Sharingan. El anterior Uzumaki Reikawa era un clon de Uchiha Gen, al que luego se le puso una piel proporcionada por el sistema, lo que hacía que no se pareciera en nada a una persona real. Además, su resistencia a los ataques mejoró notablemente y pudo usar el sello de los 4 símbolos y el candado Vajra. Sin embargo, después de que Uchiha Gen le diera la piel a su clon, perdió estas 2 técnicas ninjutsu.
¿Y cómo asegurarse de que el clon no revelara su identidad? La lealtad a Danzo no implica deslealtad por no hablar, y Uchiha Gen podría haber eliminado fácilmente al clon antes de que se revelara. Por suerte, la situación no llegó a su peor momento. Previamente había registrado su estado y pateado al clon de Kotoa Matsukami, aprovechando la oportunidad para disolverlo y reemplazarlo. En el instante en que recuperó la memoria, rebobinó inmediatamente, lo que dio lugar a esta escena perfectamente coordinada. En cuanto al Sharingan, Uchiha Gen dijo que era inútil, incluso si pertenecía a Shisui. Dejar un par era suficiente para completar la misión. En ese preciso instante, el sistema finalmente se actualizó. No hay límite en la cantidad de células de primera generación que se pueden obtener. Uchiha Gen. ¿Qué pasa? Deberías haberlo dicho ya. Uchiha Gen recordó algo de repente, miró sus uñas, retiró con cuidado las células que se le habían arrancado al rascarse los ojos y luego presentó la solicitud. Al ver que el sistema no se lo devolvió, en realidad tuvo éxito. Al cabo de un rato, apareció de repente una pantalla electrónica. ¿Quieres resucitar? Gen Uchiha tenía dolor de cabeza. ¿No es obvio? Estás en la flor de la vida, aún no has experimentado las duras realidades de la sociedad. ¿Quién quiere morir? Tras una serie de conversiones del sistema, la pantalla final es la siguiente. Condiciones de resurrección. Obtén 12 tarjetas autografiadas de miembros importantes de Akatsuki. 0-12. Obtuve 12 tarjetas autografiadas de importantes personajes ninja de la aldea oculta de la hoja. 1-12. Ya obtuve. Kakashi ataque. Al ver la posibilidad de la resurrección, el ánimo de Uchiha Gen mejoró al instante, pero luego se quejó. ¿Qué utilidad tiene esto? Akatsuki es una cosa, pero la aldea oculta de la hoja tiene muchas figuras importantes. ¿De cuáles estás hablando? Cambio de diseño de página. Las tarjetas autografiadas disponibles se indicarán encima de su cabeza. Gen Uchiha suspiró. Bien, al menos esto es más fiable que el Rine Revir de Nagato. Debería y la tienda de aspectos también se ha renovado. Esta vez, el aspecto es de ojos blancos, se parece un 60% al mío, pero aún así es un poco menos atractivo que yo. Importe del cambio. 35 millones de taeles. Uchiha Gen se tocó los bolsillos vacíos. Sistema, ¿estás intentando estafarme? Esto vale la cabeza de Sarutobi Asuma. Al no recibir respuesta, Uchiha Gen Mochiten se lamentó indignado. ¿Por qué tenemos que seguir ganando dinero incluso después de muertos? Maldito capitalismo. Kakashi buscaba frenéticamente a la persona que solo había estado con él un día y que ya se había marchado. Justo cuando estaba a punto de irse a buscar a otro lado, sintió de repente que alguien estaba detrás de él. Instintivamente, tomó un kunai y lo atacó. Al ver esto, Uzumaki Reikawa retrocedió rápidamente, agachándose con la cabeza entre las manos y gritando. «¡Mierda, alguien mató a alguien!». Kakashi frunció el ceño. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué apareciste de repente detrás de mí? Al ver que Kakashi estaba realmente enfadado, la expresión de Uzumaki Reikawa se suavizó un poco. Lo miró con cautela antes de apartar la mirada rápidamente y decir, te vi buscándome hace un momento. Solo intentaba gastarte una pequeña broma. Lo siento. Y al ver la expresión de Reikawa, Kakashi abrió la boca, sin saber qué decir. No importa, nuestra clase 7 va a salir a reunirse hoy. ¿Quieres venir? Al oír esto, los ojos de Reikawa Uzumaki se iluminaron de inmediato. ¿Una reunión? ¿Puedo unirme? Gracias, Kakashi-senpai. Al ver esto, Kakashi sonrió con impotencia, pero su sonrisa se congeló. Vaya, ¿por qué pensé de repente en Yoshiya? Este no es precisamente un recuerdo agradable. Capítulo 24. En primer lugar, por favor, guarden silencio una vez que lleguen. Uzumaki Reikawa HMM. Sí. Reikawa Uzumaki corrigió rápidamente su actitud. Kakashi se sentía algo cansado, pensando que aquel chico actuaba de forma extraña. Antes había sido muy educado, pero después de conocer a Naruto, se había vuelto así. ¿Sería por la reunión de almas gemelas? Kakashi-sensei, por aquí, exclamó Naruto con entusiasmo. Jeje, Kakashi-sensei nos invita hoy, y es barbacoa, así que vamos a comer todo lo que queramos. Sasuke permaneció tranquilo, mientras que Sakura se puso de pie y saludó a Kakashi-sensei. Reikawa, tus asientos están aquí. Kakashi entrecerró los ojos y sonrió, de acuerdo. Cuando Naruto vio a Reikawa, abrió la boca para preguntarle por sus padres, pero de repente recordó lo que Kakashi había dicho antes. Los padres de Reikawa también habían fallecido y él acababa de lograr regresar a la aldea oculta de la hoja.
Él solo sabe que uno de sus padres pertenece al clan Uzumaki, y probablemente no sepa nada más, así que mejor no hablemos de esas cosas desagradables. En ese momento, Tsunade finalmente recordó dónde había visto esa cara antes. Llamó a Jiraiya, sacó una foto y se la mostró. Mira, ¿no es este chico uno de los 3 a los que enseñaste en aquel entonces? Jiraiya, desconcertado, tomó la foto. ¿Es este Nagato con ese pelo rojo? Tsunade preguntó. ¿Es él? Si es así, entonces debemos considerar por qué cambió su nombre y vino a la aldea oculta de la hoja. No, no es Nagato. Aparte de su sorpresa inicial, Jiraiya observó atentamente a Tsunade y dijo, aunque se parecen mucho, la personalidad de Nagato, bueno, él es más tranquilo, y los ojos de Reikawa son simplemente ojos comunes y corrientes. ¿Es así? ¿Podrían ser hermanos o algo así? Se preguntó Tsunade. Jiraiya tampoco sabía si los 3 huérfanos de guerra tenían hermanos o hermanas. Yo tampoco lo sé. Iré a preguntarles más tarde. Tsunade asintió. Si se confirmaba que lo que decía Uzumaki Reikawa era cierto, su incorporación sería de gran ayuda para la aldea oculta de la hoja. Oh. Jiraiya se sorprendió un poco. Eso era un gran halago. Tsunade explicó que Uzumaki Reikawa probablemente pertenecía al linaje principal de la familia. Fue capaz de aprender la técnica de sellado Vajra y la técnica de sellado de los 4 símbolos por sí solo, casi sin ayuda. Antes de aprender estos 2 ninjutsu, parecía desconocer las técnicas de los 3 cuerpos. Jiraiya asintió. Lo entiendo. Además, vigila los movimientos de Danzo. Quería que le entregara a Uzumaki Reikawa, diciendo que aún guardaba rencor contra la aldea oculta de la hoja y que quería ponerle un sello maldito y convertirlo en una marioneta. Tsunade se enfadó un poco al oír esto. Antes eran los aliados más leales, y ahora han caído en este estado, con quizás solo 1 o 2 miembros restantes en el grupo, y aún así Danzo pretende hacer esto. ¿Qué valor le da a las vidas humanas? Lo que resulta aún más frustrante es que no puede hacerle cambiar de opinión. Danzo es, al fin y al cabo, un veterano de la aldea oculta de la hoja, y los otros 2 consejeros no permitirán que Tsunade lo consiga. Justo cuando pensaba esto, un miembro de Anbu irrumpió de repente y le dijo unas palabras a Tsunade. La expresión de Tsunade cambió y se puso seria de inmediato. Jiraiya, no hablemos con Uzumaki y Reikawa por ahora, lo haremos la próxima vez. Vayamos a la raíz ahora. Al ver la expresión de Tsunade, Jiraiya también se puso serio. ¿Qué había pasado? Danzo ha muerto. Tsunade estaba de mal humor. Aunque ella solo quería que Danzo renunciara, e incluso sentía que su muerte era algo bueno. Pero eso no significa que ella quisiera que Danzo muriera así. Al fin y al cabo, ambos eran de la aldea oculta de la hoja. Y la persona que mató a Danzo pudo infiltrarse en la aldea oculta de la hoja y encontrar a Raíz sin que nadie se diera cuenta. ¿Significa eso que esa persona también podría entrar en el edificio Hokage de esa manera? Si Danzo no hubiera muerto esta vez, ni siquiera sabría la ubicación exacta de Raíz. ¿Quién era esa persona? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Representaba una amenaza para la aldea oculta de la hoja? Todas estas eran preguntas que Tsunade se planteaba. Sin embargo, al llegar al lugar y ver el imponente árbol, la ira de Tsunade se desbordó sin control. ¿Acaso Danzo no había detenido su investigación sobre las células del primer Hokage? ¡Maldita sea! Al ver que Tsunade estaba emocionalmente inestable, Jiraiya le puso suavemente la mano en el hombro y le dijo: Tsunade, cálmate. Primero tenemos que encontrar pistas y averiguar qué mató a Danzo. Tsunade apartó la mano de Jiraiya de un manotazo. Lo sé, soy la Hokage, sé lo que es importante. Tsunade dio unos pasos hacia adelante, se agachó y observó la sangre en el suelo. Tenía el presentimiento de que hoy descubriría muchos secretos impactantes. Tsunade frunció el ceño repentinamente y le dijo a Jiraiya: por favor, avisa a todos los departamentos que acordonen este lugar. Nadie más que tú y yo tiene permitido entrar. Cuando Danzo murió, Aburame Torune y Yamanaka Fuso mostraron incrédulos al recibir la noticia. Los ninjas de la raíz, que habían perdido el sello de la raíz que cortaba lenguas y habían revelado la muerte de Danzo, mostraron una intención aún más asesina hacia él. ¿Cómo era posible que Lord Danzo estuviera muerto? Todo es falso. Traidores, mueran. Sin que nadie se diera cuenta, Aburame Torune y Yamanaka Fu llevaron a cabo una masacre de los ninjas de la raíz que dudaban entre sus aliados, y tramaron una venganza por Danzo. Zetsu Blanco, que se encontraba en el exterior, notó que algo andaba mal en la aldea oculta de la hoja, especialmente en una zona en particular donde la búsqueda había sido tan exhaustiva que ni siquiera él se atrevía a aventurarse allí.
¿Hay conflictos internos en la aldea oculta de la hoja? Se preguntó Zetsu Blanco. Utilizó la técnica de la efímera para intentar obtener información, pero de repente vio a una persona pelirroja hablando con el Jinchuriki del 9 colas. ¿Ese es Nagato? No, eso no es correcto. El cabello de Nagato no es tan largo y no tiene el Rinnegan. ¿Quieres aprender ese ninjutsu? Naruto tosió varias veces. Tendré que cobrarte una matrícula. 10 tazones de ramen Ichiraku. Al oír esto, los ojos de Naruto se iluminaron y asintió. Vamos para allá primero, dijo Naruto, señalando el campo de entrenamiento a lo lejos. Observa con atención. Técnica. Con un sordo puff, una nube de humo se elevó. Apareció una chica de una belleza deslumbrante con 2 coletas doradas. ¿Reikawa, soy guapo? Preguntó Naruto con afectación, poniendo su mano sobre el hombro de Reikawa. Reikawa Uzumaki entrelazó su dedo medio y su pulgar y le dio un golpecito en la frente a Naruto. ¡Ay! Me duele mucho, ¿sabes? Se quejó Naruto, agarrándose la cabeza. Creo que ya lo he aprendido. ¿Eh? Naruto se quedó desconcertado. Entonces, Reikawa formó sellos con las manos y ejecutó una técnica especial. Al instante, Reikawa se transformó por completo en una versión femenina de Nagato, con su larguísima melena roja cayendo casualmente a su espalda y vistiendo un elegante vestido negro. Tras transformarse, lo pensó y se transformó en un apuesto joven de pelo corto o en un hombre de mediana edad, pero con el pelo rojo. ¿Qué aspecto tenía Nagato, según Wite Zetsu? Capítulo 25. Naruto miró con incredulidad. ¿No te enseñé la técnica sexy? Reikawa Uzumaki sonrió con aire de suficiencia. ¿Quién dice que las técnicas de seducción deben usarse con chicas? ¿Y qué hay de lidiar con enemigas? ¿Y qué hay de aquellas que prefieren a alguien más maduro? Naruto pensó por un momento, sus ojos brillaban cada vez más, como si hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo antes de tiempo. Parecía tener mucho sentido. Zetsu Blanco asintió con la cabeza, pero de repente se dio cuenta. Un momento. ¿Para qué se suponía que estaba aquí? Ah, sí, para recabar información y aturdido, vagué por la aldea oculta de la hoja, solo para encontrarme de nuevo en la zona acordonada. Seguía sin haber noticias de allí, pero logré averiguar algo sobre Uzumaki Reikawa. La técnica de sellado adamantino del clan Uzumaki es bastante buena. Aunque carece de cierta fuerza, tiene un extraordinario efecto de contención sobre las bestias con cola. El único problema con Zetsu Blanco es, ¿por qué se parece tanto a Nagato? ¿Podría ser que Nagato tuviera un hermano? ¿Dónde nació? Reikawa Uzumaki estaba hablando con Naruto sobre cómo mejorar el sexy jutsu, quien estaba emocionado todo el tiempo, exclamando. Reikawa Nii, eres un genio. Manténlo discreto. En ese preciso instante, Sasuke apareció de repente y los vio susurrando y hablando de algo. Con cierta confusión, preguntó. ¿Qué están haciendo? Al ver esto, Uzumaki Reikawa y Naruto intercambiaron una mirada y simultáneamente hicieron sellos con las manos, diciendo. El arte de la seducción. El arte de la seducción. El humo se disipó. Naruto le lanzó un beso a Sasuke y le dijo. ¿Te gustan las chicas guapas con coletas doradas, verdad? ¿O es un chico guapo pelirrojo con sus propios efectos especiales? Reikawa Uzumaki se llevó la mano a la frente e hizo lo que él consideró un gesto genial. El rostro de Sasuke se ensombreció. Una cosa eran las chicas, pero los chicos. Las venas de su frente se hincharon. Ustedes dos, idiotas. Un rayo brotó de su mano izquierda. Al ver esto, Naruto retrocedió 2 pasos, con expresión de sorpresa, y balbuceó. Nosotros, creemos que nos pasamos de la raya con nuestra broma, correr. Interrogación de cierre. Cuando Naruto se dio la vuelta, vio que Uzumaki Reikawa se había ido. Gritó con dolor y rabia. Reikawa, eres un desleal. Sin embargo, Sasuke atacó al instante siguiente. Naruto se apresuró a esquivar el Chidori, pero el arco eléctrico le rozó el trasero. Soltó el ninjutsu y se levantó de un salto, gritando. Sasuke, no seas impulsivo. Hablemos de esto. Ven y pelea conmigo. Sasuke no recordó el Chidori y activó su Sharingan con 2 tomoe. Naruto soltó una risa incómoda y dijo con aire de culpabilidad. Solo era una broma. Sasuke frunció el ceño. No estoy enfadado, hablo en serio. ¿Acaso no siempre has querido entrenar conmigo? Déjame ver lo fuerte que eres. Recordó lo que Gen había dicho antes y quería comprobar cuánto se había quedado atrás. A diferencia de la actitud relajada de Reikawa Uzumaki, Gen Uchiha, el verdadero Uchiha, acababa de limpiar la escena.
Como quería conseguir la tarjeta autografiada, no podía abandonar su disfraz de Reikawa Uzumaki por el momento y debía borrar todo rastro del sello adamantino. Sin embargo, dado que quedaron rastros del clan Uchiha, Danzo no pudo haber muerto de la nada. Si la investigación revelaba que buscaba venganza, y la información de los archivos hacía que la aldea oculta de la hojas mostrara reacia a intentar capturarlo, Danzo podría retirarse. Anteriormente, había controlado deliberadamente a los ninjas de Roth para que difundieran la noticia, sin ningún motivo oculto. Simplemente sentía que estos asuntos turbios debían ser juzgados. Se estima que aún puede proporcionar información a la aldea oculta de la hoja. Lo único inesperado es que Tsunade reaccionó con bastante rapidez. De no haber sido por la maniobra, podría haber quedado atrapada dentro. Los clones ya deberían estar bien. Ahora necesito averiguar cómo infiltrarme en Akatsuki. Normalmente, cada aldea debería tener al menos un Zetsu blanco vigilando los alrededores. ¿Deberíamos intentar capturar un Zetsu blanco?, pensó Uchiha Gen, pero si un Zetsu blanco no aparecía, sería realmente difícil capturarlo. O tal vez capturar una bestia de una cola como muestra de lealtad. No, eso sería de muy mal gusto. Además, mi entusiasmo por unirme a la organización me hace parecer sospechoso, lo mire por donde lo mire. Uchiha Gen sintió que le venía un dolor de cabeza. Decidió dejar que las cosas siguieran su curso y volver a ver al gatito, con la esperanza de que el pequeño pudiera superar esto. Usa el hechizo de transformación para volver a tu apariencia anterior como un transeúnte común. Bienvenido. ¿Eres tú? ¿Has vuelto para ver a los gatitos?, dijo una joven en la tienda de mascotas con una sonrisa. ¿Cómo está el gatito? ¿Se le ha acabado el dinero? Es estupendo, cada vez estás más sano. No te has gastado todo el dinero. De hecho, se podría decir que nos has dado de más. Por cierto, aún no te he preguntado cómo se llama el gatito, dijo la joven mientras conducía a Uchiha Gen a la habitación donde estaba el gatito. Había otros gatitos durmiendo plácidamente alrededor, y el gatito no giró la cabeza al oír que se abría la puerta, sino que se puso de pie y miró por la ventana. No tiene nombre, y no pienso ponérselo. Si tienes un buen nombre, puedes ponérselo. ¿Ah? ¿No te lo vas a quedar? Uchiha Gen asintió. Supongo que sí. La joven explicó apresuradamente. Aunque este gatito siempre parece mirar fijamente por la ventana con la mirada perdida, se porta muy bien. No corretea y parece entender lo que le decimos. Es muy cooperativo en todo lo que hacemos, incluso a la hora del baño. La joven le explicó rápidamente sus buenas cualidades a Uchiha Gen, con la esperanza de convencerlo. Al ver esto, Uchiha Gen suspiró para sus adentros. No, probablemente no volveré después de esto. No es que no quiera quedármelo, sino que su dueño es otra persona y estaría en peligro si viniera conmigo. Cuando Uchiha Gen pronunció esas palabras, las orejas incompletas del gatito se movieron, pero no llegó a oírlas. La joven suspiró. Es así. Aquí tiene 20.000 teles de plata. Gracias por su ayuda. La joven se quedó sin palabras al encontrarse con esa persona. Quizás todos tenemos nuestra dosis de impotencia. Al salir de la tienda, Uchiha Gen sintió que alguien lo observaba. Fingió frotarse los ojos, luego activó su Sharingan y vio 2 serpientes impregnadas de chakra que se alejaban. Bien, aunque no pudiera comérselas, podría asarlas para alimentar a los gatos. Por parte de Reikawa, Kakashi lo agarró a la fuerza por el cuello y se lo llevó a rastras. De camino a la salida, con cara de pez muerto, Uzumaki Reikawa preguntó a regañadientes. ¿Qué vamos a hacer? Rellena los formularios, recoge las cintas para la cabeza y completa las tareas. Sencillo y claro, Kakashi sintió que su mente estaba siendo entrenada. Desconocía el método que Uzumaki Reikawa había utilizado, pero no pudo encontrarlo tras una larga búsqueda. Finalmente, cuando estaba a punto de preguntarle a Naruto, encontré a Naruto y Sasuke entrenando, mientras que Uzumaki Reikawa estaba escondido cerca viendo el espectáculo, y así fue como lo atrapé. Reikawa parecía arrepentido. Oh, pensé que Kakashi-senpai se había encargado de todas mis comidas. Kakashi... Si no hubiera sabido que el equipo de Tsunade tenía escasez de personal y que yo era la persona más adecuada, habría sido aún menos capaz de vigilar a Reikawa si hubiera sido otra persona. Tenía muchas ganas de declararme en huelga. Pensando en esto, Kakashi preguntó de repente. ¿Cómo lograste evadir mi detección? No me escondí. Mira, Sasuke nos encontró a Naruto y a mí enseguida, replicó Uzumaki Reikawa. Esta vez, de verdad que no se había escondido. Simplemente había disimulado su presencia inconscientemente porque quería ver el espectáculo.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kakashi guardó silencio al oír esto, como si, en efecto, hubiera caído en la duda. Capítulo 26. Al hojear los documentos confidenciales que dejó Danzo, se puede ver que realizó experimentos con humanos, masacró a ninjas de su aldea, conspiró para apoderarse de los ojos del clan Uchiha, e incluso en las palabras de los documentos, queda claro que Danzo asesinó al tercer Hokage, y la muerte de Colmillo Blanco también podría estar relacionada con él. Esto es solo lo que se puede ver en estos materiales. Lo que yace más allá de lo que no se ve. En su ira, Tsunade solo pudo llegar a una conclusión. Él merecía morir. Cuando Tsunade intentó eliminar a la raíz, un tercio de los ninjas de la raíz fueron asesinados por Aburame Torune y Yamanaka Fu. Afortunadamente, los ambulos descubrieron a tiempo y los detuvieron, pero también pagaron un alto precio por ello. Tras finalizar todo, Tsunade selló solemnemente la información en un archivo ultra secreto. Al mismo tiempo, se publicaron los resultados de las pruebas de Uzumaki Reikawa, que confirmaban que, en efecto, pertenecía al clan Uzumaki y que su linaje era inesperadamente puro. Tras regresar de recabar información en el exterior, Jiraiya se ensombreció al recibir esta información de Tsunade. Si esto era cierto, sumado a la información que había recibido de Akatsuki, los tres pequeños de entonces podrían estar muertos. De repente, al pensar en Uzumaki Reikawa, Jiraiya decidió ir a comprobarlo por sí mismo. No podía negar que se sentía algo afortunado, sobre todo porque era demasiada coincidencia. ¿Por aquí acaso encontrar gatos, trabajar en la granja y limpiar remolinos son los únicos trabajos que Reikawa puede desempeñar? Kakashi asintió seriamente. Ahora mismo solo eres un genin, no puedes asumir misiones de alto nivel. Lo que Kakashi no dijo fue que si un ninja de mayor rango liderara el equipo, sí podrían asumir misiones de mayor nivel. Reikawa Uzumaki en realidad lo sabía, pero nunca se había unido a la organización ninja, y no debería saberlo ahora. ¿No debería ser más arrogante? En el tiempo que había transcurrido, la tarea de encontrar al gato ya había sido asumida por otros genin. Al ver la tarea de trabajo en la granja, la descartó, pensando que tomaría demasiado tiempo. Como de todos modos no tenía sentido del olfato, Uzumaki Reikawa estaba a punto de aceptar la tarea de limpiar la zanja. ¿Está aquí Reikawa Uzumaki?, preguntó Jiraiya incluso antes de llegar. En cuanto entré, mi mirada se dirigió inmediatamente a esa cabellera roja. No hay forma de evitarlo, el rojo llama muchísimo la atención. Al oír el grito, Uzumaki Reikawa tiró instintivamente de la espada, pero en cuanto se dio la vuelta, vio la deslumbrante luz verde y brillante sobre la cabeza de Jiraiya. Eso sí que llama la atención. Los labios de Reikawa se crisparon. No podía reírse. La gente pensaría que estaba loco. Tosió 2 veces, bajó la mirada y reprimió la risa con esfuerzo. ¿Necesitas algo? Kakashi dio un paso adelante y saludó a Jiraiya-sama. Jiraiya asintió y preguntó, ¿se ha registrado toda la información? Todos se han registrado. Ahora estamos seleccionando las tareas. Jiraiya asintió y luego observó detenidamente el rostro de Reikawa Uzumaki. En efecto, se parecía mucho a Nagato, pero ¿por qué la expresión de aquel chico resultaba tan extraña? ¿Me conoces? Al oír esto, y al ver la expresión interrogante de Jiraiya y la luz verde sobre su cabeza, ya no pude contenerme. La expresión de Reikawa Uzumaki se volvió incontrolable. Disculpen, necesito ir al baño. Sin embargo, después de que Reikawa Uzumaki entró, de repente se oyeron carcajadas en el baño, pero como no quería que la gente de fuera lo oyera, rió con dolor, como si estuviera a punto de morir. Tras calmarse y prepararse mentalmente, salió y vio a Kakashi y Jiraiya mirándolo con ojos de pez muerto. ¿Qué ocurre?, preguntó Reikawa Uzumaki. Todos te hemos oído, ¿de qué te ríes? Reikawa Uzumaki lo disimuló torpemente, diciendo que no era nada, que simplemente se le había ocurrido un chiste gracioso y se había reído a carcajadas sin querer. Kakashi Jiraiya Jiraiya no tenía intención de profundizar en eso. Su propósito al venir aquí era ver a este descendiente del clan Uzumaki y, de paso, poner a prueba su fuerza. Déjame ver si puedo enseñarte algo. El objetivo de Akatsuki son las bestias con cola. Uzumaki Reikawa tiene un gran talento y debería desempeñar un papel importante en la futura batalla contra Akatsuki. Acompáñame un momento. Al oír esto, Reikawa extendió la misión que tenía en la mano y dijo, acabo de aceptar una misión de rango de ¿puedo esperar un rato? Al oír esto, Jiraiya preguntó si la misión había sido registrada. Reikawa Uzumaki negó con la cabeza. Jiraiya pensó un momento y le dijo a Kakashi, Kakashi, tendré que molestarte un poco. Yo me encargaré de Reikawa de ahora en adelante.
Puedes hacer esta tarea por Reikawa. Kakashi aceptó la tarea instintivamente, y al ver la descripción de la tarea de limpiar la zanja, simplemente, ¿en qué estaba pensando Reikawa Uzumaki? De entre todas las tareas disponibles, eligió limpiar la zanja. El olor de esa zanja podía persistir durante todo el día. Tras ser llevado, Uzumaki Reikawa comprendió de repente la situación. No importaba que no tuviera olfato, pero en cuanto a Kakashi, lo único que debía hacer era guardar luto. Siguiendo a Jiraiya, este preguntó de repente: ¿Conoces a Nagato? ¿Nagato? ¿Quién es ese? Jiraiya miró a Reikawa Uzumaki con genuina confusión en sus ojos. Suspiró. Aunque ambos tenían el cabello rojo, ¿quién podía asegurar que Nagato también pertenecía al clan Uzumaki? ¿Y podrían esos ojos ser los de un elegido? Por su parte, Uchiha Gen, tras asar con éxito 2 serpientes, se las dio de comer al gatito. Inesperadamente, al gatito le gustaron bastante. Como no pudo terminárselas todas de una vez, las guardó en el refrigerador para conservarlas. Según lo que aprendí en mi vida anterior, la organización Akatsuki tardará aproximadamente 2 años y medio en comenzar sus operaciones. Para entonces, ya habrán reunido la mayor parte de la información, y sus primeros objetivos serán el 7 colas y el 1 cola. Basándonos en esto, se puede inferir que Zetsu Blanco también está cerca. Si muestra interés en las bestias con cola, los miembros de Akatsuki deberían aparecer. Sin embargo, necesita encontrar el equilibrio adecuado. Si se le percibe como una amenaza, está condenado. Dado que de todas formas no iban a capturar a las bestias con cola, cuanto mayor fuera el revuelo, mejor. Con eso en mente, Uchiha Gen decidió escribir una carta de preanuncio. Hola, dado que su Kazekage ha fallecido y se desconoce quién verá esta carta primero, no especificaré quién la recibirá. Quiero adoptar una bestia con cola como mascota. Creo que tu Jiwei es muy linda. Espero que no seas desagradecido. Iré a buscar a Jiwei en 3 días. Por favor, tenlo en cuenta. Para evitar ser víctima de una broma, Uchiha Gen empaquetó cuidadosamente la carta, luego usó su Sharingan para infiltrarse en la aldea oculta de la arena y la colocó ordenadamente en el centro de la mesa de su escondite. Durante la infiltración, también se toparon con los 4 torpes hombres elefante que merodeaban por las cercanías. Tras pensarlo bien, Uchiha Gen decidió capturarlos a todos y dejarlos inconscientes. No podemos permitir que Zetsu Blanco me compare con estos tipos. Tienen 9 colas, pero no capturan ni una. E incluso después de capturarla, todavía se atreven a soñar con conquistar un país con una sola cola. Al final, Gaara los mató. No hay nadie como ellos. Sin embargo, lo que Uchiha Gen desconocía era que Akatsuki también lo estaba buscando. Dado que era muy probable que perteneciera al clan Uchiha, Obito se presentó personalmente y pasó por la tienda de mascotas donde vivía el gato. Capítulo 27. Zetsu Blanco, ¿todavía no tienes ni idea? Preguntó Obito Uchiha, mostrando ya signos de impaciencia. Zetsu Blanco también estaba desconcertado. Un ser humano tan grande debía tener comida, ropa, refugio y transporte, pero parecía haber surgido de una piedra, sin rastro de su pasado. Estoy seguro de que cuando el clan fue aniquilado, no dejaron a nadie con vida. Creo que este tipo podría no ser miembro del clan Uchiha. ¿Oh? Confiado en sus habilidades de investigación, Zetsu Blanco pensó de repente en una posibilidad. Tal vez hemos estado buscando en la dirección equivocada, y puede que ni siquiera sea una persona viva. Podría ser todo obra de Orochimaru usando la técnica de reencarnación del mundo impuro. Sin embargo, Obito Uchiha mostraba algo escéptico ante esta afirmación. Al fin y al cabo, los reanimados son diferentes de los vivos, e Itachi no debería ser incapaz de distinguir una diferencia tan obvia. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no negaron la afirmación de los Zetsu blancos. De repente, como si presintiera algo, Zetsu Blanco de la aldea oculta de la hoja y la aldea oculta de la arena recibió un mensaje. Sin embargo, tras recibirlo, su expresión fue algo extraña. Al ver la mirada inquisitiva de Obito, Zetsu Blanco optó por centrarse en los puntos clave, diciendo que un miembro del clan Uzumaki había aparecido repentinamente de la nada en la aldea oculta de la hoja y que podía usar la técnica de sellado Vajra, lo que podría afectar su posterior captura de las bestias con cola. Mientras tanto, en la aldea de la arena, un tipo que parece tener el Sharingan, con una máscara blanca, grita que quiere a la bestia de una cola de la aldea de la arena como mascota. ¿Podría Itachi estar refiriéndose a ese tipo? Al oír esto, Obito reflexionó y dijo: primero vayamos a la aldea de la arena. No podemos permitirnos perder a las bestias con cola. En cuanto a la aldea oculta de la hoja, veremos qué pasa.
Si podemos reclutarlas, lo haremos. Si no, simplemente las mataremos. Recibido. Zetsu Blanco se hundió lentamente en el suelo. Como era de esperar, 3 días después, Uchiha Gen se enfrentó a una aldea de la arena aún más cautelosa y furiosa. Además, debido a que Uchiha Gen utilizó varios genjutsu contra los defensores durante su infiltración, el lugar fue invadido. Con este fin, la aldea oculta de la arena realizó diversas medidas defensivas para prevenir el genjutsu y colocó trampas alrededor de la zona, con la intención de mantener a raya a esta persona arrogante que desconocía la inmensidad del mundo. Este asunto incluso alarmó a Chiyo, quien ya se había dado por vencida y planeaba retirarse. Temari y Kankuro se enfurecieron al enterarse de la noticia. ¿Por quién se creía ese tipo? Su misión en ese momento era proteger a Gaara, pero incluso sin esa orden, habrían protegido a su hermano menor. 3 días después, Uchiha Gen utilizó su habilidad de teletransportación para llegar a la mesa de reuniones de la aldea de la arena, dejando sin efecto todos los preparativos de la aldea de la arena. Al ver esto, un grupo de altos funcionarios se sorprendió e instintivamente lanzó un ataque, con varios ninjutsu y kunai dirigiéndose hacia Uchiha General. Uchiha Gen mostró una cálida sonrisa, esquivando ataques mientras dejaba inconsciente a uno de los ninjas más agresivos. Luego los persuadió diciendo: bueno, a ustedes, ninjas de la arena, no les cae bien Gaara. Déjenmelo para que coma y beba bien, y les prometo que nunca más volverá a aparecer frente a ustedes, ¿qué les parece? La propuesta de Uchiha Gen sí que tentó a algunos altos cargos, pero si una aldea ninja entregara a sus propios ninjas, especialmente a un Jinchuriki, se convertirían en el hazmerreír del mundo ninja. Además, este tipo claramente no se tomó en serio a la aldea de arena en su carta. ¿A qué te refieres con ser desagradecido? ¿Quieres nuestra bestia con cola o crees que somos mejores? En conclusión, la única opción entre Uchiha Gen y la aldea oculta de la arena es una lucha a muerte. Sin embargo, Uchiha Gen parecía completamente ajeno a la situación y dijo: me cae muy bien Shukaku. De lo contrario, lo traería a verte cada pocos años para asegurarme de que estuviera bien alimentado y sano. Quizás incluso pueda traerte una nuera cuando regrese dentro de unos años. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de los ninjas ya habían caído al suelo, incapaces de reaccionar aunque hubieran querido. Temari y Kankuro observaron cómo Uchiha Gen se acercaba lentamente a Gaara, que estaba detrás de ellos, sintiendo como si sus cuerpos estuvieran empapados en sudor. Fue una presión inmensa, y de principio a fin, Gen Uchiha nunca se lo tomó en serio. Las personas que yacían en el suelo no estaban muertas, solo se habían desmayado. Pero eso es aún más aterrador. El rostro de Temari palideció. ¿Se llevarán a Gaara así? Al ver a los dos protegiéndolo, Gaara recordó a Naruto y guardó silencio por un momento. Tenía que protegerlos. Justo cuando Gaara estaba a punto de decirles a Temari y Kankuro que se apartaran, ¿no crees que tus acciones son un poco excesivas? Chiyo caminó lentamente hacia Uchiha Gen, su tono denotaba vejez y debilidad. Temari se alegró muchísimo al ver esto. Señorita Chiyo. No esperaba que viniera. Hay que salvar a Gaara. Sin embargo, Uchiha Gen recibió justo en ese momento el mensaje de que los clones de sombra se habían disipado. ¿Ya llegaron? Preguntó. Mirando a Chiyo frente a él, Uchiha Gen asintió con seriedad. Quizás eso había sido un poco exagerado. Dicho esto, no le dio más importancia a Chiyo y simplemente desapareció delante de ella. Los ojos de Chiyo, antes inexpresivos, se entrecerraron ligeramente al ver esto. Luego, al observar a los numerosos oficiales de alto rango y Jonin tendidos en el suelo, volvió a mirar a Gaara. Con semejante fuerza, si el objetivo de esta persona era Gaara, ¿por qué llegar a tales extremos? Simplemente se llevó a la persona, y nadie pudo detenerlo. ¿Podría basarse realmente en el principio de la voluntariedad? ¿O acaso su habilidad tiene un límite de tiempo, por lo que se marchó inmediatamente después de mi llegada? Temari no tenía opinión al respecto, pero después de este incidente, admiró aún más a Chiyo. Chiyo-sama ahuyentó a esa persona en cuanto apareció. Gen Uchiha liberó a los demás clones de sombra que aún percibían el mundo exterior. Debido a que cada uno de ellos tenía muy poco chakra, fueron completamente destruidos al encontrarse con Obito y su grupo. Vamos a escapar. Aunque hayamos logrado nuestro objetivo, debemos conservar algo del orgullo de una persona fuerte. Ser demasiado proactivos nos hace parecer débiles. Justo cuando estaban a punto de escapar del territorio bajo la jurisdicción de la aldea oculta de la arena, Obito irrumpió repentinamente frente a Gen Uchiha. Estaba a punto de decir algo cuando Gen Uchiha se colocó detrás de Obito y huyó de nuevo.
Obito estaba seguro de que esa habilidad no era la técnica del parpadeo corporal. Acababa de percibir una fluctuación. ¿Acaso también era un ninjutsu espacio-temporal, como el suyo? Obito Uchiha reapareció en el camino por donde corría Gen Uchiha y lo detuvo. ¿Quién eres? ¿Qué fue ese ninjutsu que acabas de usar? Uchiha Gen no habló, pero lanzó varios kunai y shuriken y los manipuló para atacar a Obito. Sin embargo, todos lo atravesaron, y se dio cuenta de que el ataque era ineficaz. Se quejó. ¿No debería ser yo quien te pregunte esto? Solo quería una mascota, pero destruiste directamente mi clon. Y ahora sigues persiguiéndome. ¿Qué pretendes? Ignorando el comentario sarcástico de Uchiha Gen, Obito continuó preguntando. ¿Cómo te llamas? Te lo digo, ¿puedes dejarme ir? Obito se burló. No tienes derecho a negociar conmigo. Al ver esto, Uchiha Gen entrecerró ligeramente los ojos. Sin la fuerza suficiente, uno no puede recibir el trato que merece. Aunque no quiera pelear contigo, eso no significa que no pueda derrotarte. Tras decir esto, Uchiha Gen lanzó otro shuriken, y al mismo tiempo, un chakra negro surgió a su alrededor. Una gigantesca mano negra de Susanoo se abalanzó sobre la posición de Uchiha Obito. Capítulo 28. Ante el ataque, Obito Uchiha no tenía intención de esquivarlo. Al instante siguiente, la gigantesca mano formada por el Susanoo negro atravesó directamente el cuerpo de Obito y se estrelló contra el suelo, levantando enormes trozos de grava. Al ver que no podía quedarse de pie en ese sitio, Obito aterrizó en otro árbol, murmurando para sí mismo. Susanoo, Mangekyo Sharingan. Al ver a Uchiha Gen controlar a Susanoo, sus grandes manos se dirigieron hacia donde él estaba. Salí de mis pensamientos y me moví a otro lugar, aunque Susanoo no me afectaría. Sin embargo, si quería derrotar a ese tipo, probablemente tendría que pagar un precio, y desconocía las habilidades del Mangekyo Sharingan. Al pensar en esto, la actitud de Obito se suavizó por el momento. Descendiente del clan Uchiha, ¿me dices tu nombre? Obito abrió su Mangekyo Sharingan y lo miró. Por otro lado, Uchiha Gen tenía sus ojos Sharingan fruncidos en un gesto de enfado. El ataque cesó, pero Susanoo permaneció, como si estuviera constantemente alerta ante la posibilidad de que Obito apareciera repentinamente ante él. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los otros miembros del clan que escaparon? Obito Uchiha reflexionó sobre el significado de esas palabras. ¿Los otros miembros del clan? Aparentemente, imitó la forma de hablar de Madara Uchiha. Yo soy Madara Uchiha. Al oír esto, Uchiha Gen soltó una risita para sus adentros. Dios mío. De verdad estaba intentando engañarlo. Solo estaba actuando, ¿no? ¿Quién le tiene miedo a quién? Eso era lo que pensaba, pero Uchiha Gen frunció el ceño con mucha seriedad. Uchiha Madara ya está muerto. No te creo. Seas quien seas, ¿qué haces aquí? Obito soltó una carcajada. Todo el mundo en el mundo ninja dice que estoy muerto, pero ¿alguien ha visto alguna vez mi cuerpo? En ese momento, Obito decidió darle tiempo a Uchiha Gen para que asimilara la información. Estoy aquí para invitarte a unirte a nuestra organización. Probablemente quieras saber dónde está Itachi, ¿verdad? Tras decir esto, Obito se mostró completamente seguro de sí mismo. Uchiha Genban, y sin embargo es una organización sin alma. Para ser honesto, no quiero. Aunque ambos somos del clan Uchiha, no tengo mucha conexión real con lo que sucedió en aquel entonces, y mucho menos odio hacia Itachi. Además, para ser honestos, Obito estuvo bastante involucrado en la masacre del clan en aquel entonces. Si realmente nos importan estas cosas, comparado con Itachi, Gen Uchiha sintió que podía enterrar a Obito justo delante de él primero. Obito, ¿qué quieres? Al mismo tiempo, pensó para sí mismo. Qué indiferente. Aunque no tiene derecho a juzgar a los demás. Uchiha Gen despidió a Obito con indiferencia, diciendo. Espero que haya paz en el mundo ninja. ¿Puedes hacer eso? Poder. Gen Uchiha se quedó perplejo. O mejor dicho, esta es la filosofía central de nuestra organización Akatsuki. Reunir a las 9 bestias con cola y traer la paz al mundo ninja. Obito, quien creía que las negociaciones habían fracasado y estaba a punto de actuar, escuchó estas palabras, y las cosas dieron un giro inesperado para mejor. ¿Qué tono tan jactancioso? ¿Hablas de Akatsuki? Pero he oído que Itachi también está en esa organización. ¿No temes que luche contra él? Si estás de acuerdo, podemos garantizar que Itachi no causará problemas. Sin embargo, Akatsuki quiere unificar a las bestias con cola y lograr la paz por la fuerza, mientras que yo creo que la forma de lograr la paz es creando un mundo nuevo. Obito Uchiha le contó a Gen Uchiha la historia de Zetsu Negro engañando a Madara, y Madara engañándolo a él.
Obito planeaba cultivar sus propios confidentes dentro de la organización Akatsuki, mientras que Uchiha Gen guardó silencio al oír esto, aparentemente sopesando los pros y los contras, pero en realidad, estaba pensando en cómo conseguir un autógrafo. Obito no tenía prisa y esperaba pacientemente su respuesta. Al ver que el Susanoo no había desaparecido de principio a fin, se mostraba bastante cauteloso. El Sharingan se despierta cuando uno experimenta una tremenda conmoción emocional debido a la desesperación o a alguna otra causa tras la pérdida de algo. Aunque este Uchiha parecía indiferente a todo, sus ojos Sharingan demostraban que no era tan tranquilo como aparentaba. Recordando el incidente anterior en el que Uchiha Gen apareció repentinamente detrás de él, Olin, espérame a que reconstruya un mundo sin conflictos, un mundo donde tú existas. De repente, una voz interrumpió los recuerdos de Obito. De acuerdo, estoy de acuerdo. Al oír esto, Obito dijo con satisfacción. Una sabia elección. Sin embargo, dado que Akatsuki ya está completo, servirás temporalmente como aprendiz suplente. Podrás asumir el puesto cuando uno de ellos muera. Sin embargo, Uchiha Gen parecía algo insatisfecho con esto y dudó en hablar. Obito Uchiha soltó una risita y de repente dijo que los miembros de Akatsuki tienen prohibido luchar en privado, pero que las bajas son inevitables durante las misiones. Eso no es lo que quise decir con Uchiha General. Llevo tiempo queriendo decir esto. Uchiha Gen, guarda tu Susanoo, saca papel y bolígrafo del bolsillo, ¿podrías pedirle un autógrafo a Madara-sama? Obito Uchiha se quedó algo desconcertado. Entonces, se dio cuenta. Wow, este chico es en realidad el mayor fan de Madara. Instintivamente tomé el papel y el bolígrafo, sin notar nada raro en ellos. Eran simplemente papel común y corriente. Como no era su propio nombre, tras pensarlo un momento, Obito Uchiha escribió casualmente el nombre de Madara Uchiha. Sin embargo, al terminar de escribirlo, guardó silencio al contemplar su propia letra. Lo reescribí. Sin embargo, seguía teniendo un aspecto un poco feo, y por alguna razón, Obito lo escribió varias veces más. Al echarle un vistazo, la expresión de Uchiha Gen comenzó a mostrar cierta confusión. Escogió la que estaba mejor escrita entre todas, la arrancó y se la entregó a Uchiha General. Acto seguido, guardó los papeles restantes en su bolsillo con disimulo, con la intención de destruirlos más tarde. Uchiha Gen compraré otro más tarde, pero la letra que tengo se parece un poco a la letra de un niño, como la de Uchiha Madara. De repente, a Uchiha Gen se le ocurrió una pregunta importante. ¿Lo reconocería el sistema Uchiha Madara escrito por Obito? Seleccione enviar. De repente, apareció ante él un enorme mensaje de envío fallido, y Uchiha Gen se vio instantáneamente envuelto en un aura de desesperación. Obito desconocía los pensamientos de Uchiha General. Aunque Gen seguía pareciendo feliz, Obito no sabía si era solo su imaginación o qué, pero sentía que Uchiha Gen parecía muy decepcionado. Debe ser mi imaginación. Escribí esta caligrafía bastante bien. ¿Cómo te llamas? Uchiha Gen salió de su ensimismamiento, mantuvo su sonrisa y dijo: cumpliré mi papel a la perfección. Mi nombre es Uchiha Gen. La aldea oculta de la hoja en los últimos días, bajo la tutela de Jiraiya, Uzumaki Reikawa ha logrado crear el Rasengan igual que Naruto, y también ha aprendido la técnica de los tres cuerpos y la técnica del clon de sombra, que ahora puede utilizar. Al principio, Jiraiya se mostró escéptico ante la rapidez con la que Reikawa dominaba la técnica, hasta que vio que Reikawa había aprendido el Rasengan en tan solo una hora tras una sola sesión de entrenamiento. Y aparte de Jiraiya, Kakashi, Naruto y el cuarto Hokage, nadie más sabía usar este ninjutsu. Jiraiya, al recordar su propia experiencia aprendiendo este ninjutsu, sintió una punzada de derrota. Naruto, por otro lado, parecía completamente desconcertado. Reikawa, al ver esto, se sacudió un mechón de pelo, con la expresión de un maestro solitario que busca la derrota. Quizás de eso se trata la genialidad. Capítulo 29. No sé por qué, pero verte así me dan ganas de darte un puñetazo. Naruto puso los ojos en blanco, muy molesto por la expresión de suficiencia de Uzumaki Reikawa. Reikawa Uzumaki resumió entonces con seriedad la reacción de Naruto como: lo que estás haciendo es una rabia impotente. Naruto se enfureció, gritando estoy furioso. Y levantó el puño para lanzar un puñetazo, pero Jiraiya lo agarró y lo detuvo. Jiraiya sintió que le venía un dolor de cabeza y comprendió perfectamente los sentimientos de Kakashi. Naruto ya era bastante problemático, y ahora, además, estaba Reikawa. No hay tiempo para reunir material, así que parece que la secuela de Paraíso del Amor tendrá que posponerse. Jiraiya suspiró con tristeza y frotó vigorosamente la cabeza de Naruto.
Naruto. Silencio. Ay. Pero, mira qué engreído es. Naruto se calmó, se agachó y se frotó la cabeza con aire de ofendido. Al ver que Jiraiya lo observaba, Reikawa Uzumaki se sintió un poco avergonzado y se contuvo. Zero Kawa, sin duda tienes mucho talento. Está bien estar orgulloso, pero debes entender que no puedes ser arrogante. Reikawa Uzumaki asentía repetidamente. Si no lo hacía, significaba que le estaban dando una reprimenda. Para entenderlo mejor, puedes pensar en Tan Sanzan. Al ver que Uzumaki Reikawa lo entendía, Jiraiya se sintió aliviado. Ahora que dominas la mayor parte del ninjutsu básico, ¿podrías demostrarme la técnica de sellado Vajra? Quizás te necesitemos para algunas misiones más adelante, así que podremos formarnos una opinión al respecto. Reikawa Uzumaki miró a su alrededor y preguntó, ¿cuál es el objetivo? Cualquier cosa está bien, simplemente da lo mejor de ti. Reikawa Uzumaki asintió y se quedó quieto, contemplando la cascada que fluía frente a él. Reunió chakra e instantáneamente unas cadenas doradas surgieron y envolvieron la montaña donde se encontraba la cascada. Jiraiya contó las cadenas que se extendían desde detrás de Reikawa Uzumaki con expresión solemne. 1, 2, 8. Hay que reconocerlo, es un verdadero genio. Jiraiya pensó en el talento de Uzumaki Reikawa cuando éste aprendía ninjutsu. Si no le hubiera faltado entrenamiento básico y no hubiera tenido a alguien que le enseñara de pequeño, probablemente su fuerza sería igual a la suya ahora. Al ver que era el momento oportuno, Reikawa Uzumaki apretó el puño y lo selló. En un instante, ocurrió un milagro. El caudal de la cascada se redujo a la mitad. Y una gran parte de la fuente de agua que se encontraba detrás también quedó bloqueada por el sello Vajra. Las pupilas de Naruto se contrajeron ligeramente. Esto es. La cascada está rota. Le temblaban un poco las manos. Tan fuerte, tan increíblemente fuerte. ¿Este tipo, es el clan Uzumaki? Jiraiya también se sorprendió, pero estaba preparado cuando Reikawa usó 8 cadenas. Ante la exclamación de Naruto, negó con la cabeza y dijo, no está roto. Reikawa ha bloqueado el flujo de agua aquí y detrás. Con el tiempo, la cascada seguirá fluyendo desde atrás. Sin embargo, después de que Reikawa mantuviera el bloqueo adamantino durante 10 minutos, el agua volvió a fluir desde arriba. Con semejante fuerza, Jiraiya miró a Naruto y pensó que tal vez Reikawa y Yamato juntos podrían encontrar la manera de hacer que Kurama obedeciera. De repente, Reikawa Uzumaki dijo, ¿por qué no te vas un rato? Interrogación de cierre. Reikawa Uzumaki se tambaleó ligeramente, como si no pudiera aguantar más, y dijo con una sonrisa irónica. Mi chakra ya no aguanta más, pero el agua ya ha empezado a fluir de nuevo. Si retiro el ninjutsu, la expresión de Jiraiya se crispó al oír esto. Antes de que Reikawa pudiera terminar de hablar, los agarró a todos y salió corriendo. En ese mismo instante, se levantó el bloqueo, y una enorme inundación artificial surgió del bosque. Cuando regresaron al pueblo, los tres estaban empapados hasta los huesos. Mientras caminaban por el camino, Uzumaki Reikawa vio su aspecto desaliñado y sin vida y de repente estalló en carcajadas, riendo a carcajadas, chicos, jajajajaja. Al ver esto, Jiraiya y Naruto se miraron, ambos empapados y con aspecto de absoluta miseria, y estallaron en carcajadas el uno del otro. Tras entrenar con Naruto, Sasuke se miró en el espejo y de repente aparecieron sus dos Tomoe. Aunque la batalla parecía un empate, Sasuke sabía que se había quedado atrás de Naruto. ¿Sabes por qué no eres lo suficientemente fuerte? Porque no me odias lo suficiente, dijo Itachi Uchiha burlonamente. Eres demasiado débil. Uchiha Gen quiso decir algo, pero al final no lo hizo. Al pensar en esto, Sasuke perdió el control de sus emociones, su pecho se agitaba. Mirándose en el espejo, lanzó un kunai que lo golpeó de lleno entre las cejas, destrozando su reflejo. Quería poder. Y la verdad. Sin embargo, tras marcharse, Sasuke no se percató de que, a sus ojos, los dos Tomoe del Sharingan estaban ligeramente más juntos, y que el tercer Tomoe estaba a punto de aparecer. Por parte de Gen Uchiha, tras llegar a un consenso, Obito le pidió repentinamente que se quitara la máscara, pero Gen se negó rotundamente. Su razón fue que Obito no se la había quitado, así que él tampoco quería hacerlo. Además, dijo algo difícil de entender. El guerrero Wei nunca se quita la máscara. Obito. Este grupo de nuevos reclutas se está volviendo cada vez más difícil de manejar. ¿Eso significa que no puedo tener una bestia con cola como mascota? Al oír esto, Obito Uchiha sintió que le venía un dolor de cabeza y exclamó. De ninguna manera. Uchiha Gen hizo una pausa por un momento y luego preguntó. ¿A dónde vamos ahora?
Acércate a la organización para recoger tu ropa y espera nuevas instrucciones. ¿Hay dinero que ganar? No es que estemos trabajando para el líder y, en lugar de recibir un salario, se espere que le paguemos a él. Obito Uchiha se quedó sin palabras, porque en efecto era así. Este tipo de cosas le parecían normales antes, pero le resultaba extraño que Obito Uchiha lo dijera de repente a esa manera. Al llegar al pie de un acantilado, Gen Uchiha percibió que algo andaba mal en el entorno. Activó su Sharingan y concentró su mirada. El genjutsu se desvaneció, revelando un pasadizo más adelante. Al ver esto, Uchiha Gen recordó de repente que este lugar debía ser donde Gaara murió en su vida anterior después de que le extrajeran a su bestia con cola. Obito abrió el camino diciendo, pasen. Gen Uchiha se encogió de hombros y lo siguió adentro. Una vez dentro, a excepción de una figura que parecía un bonsái, todos los demás eran proyecciones holográficas. Deidara tuvo un mal presentimiento. Jefe, ¿quiénes son estos dos tipos? Paine, que ya había recibido aviso previo, dijo. Son nuevos becarios en la organización. Si alguno de ustedes desaparece, ellos ocuparán su lugar. Dijeron que no tenían contacto, pero todos aquí entendieron lo que eso significaba. Uchiha Gen miró los 10 dedos de su mano y vio que había gente parada sobre ellos, mientras él los observaba desde abajo. Sintió cierta inquietud. De acuerdo, un hombre de verdad puede adaptarse a las circunstancias, e incluso si las cosas se ponen difíciles, el trato que recibe Obito es el mismo que el mío. Sin embargo, Sasori dijo de repente, como es un becario, no debería estar protegido por las reglas de la organización, ¿verdad? Paine permaneció en silencio, lo que significaba que había dado su consentimiento. Uchiha Gen fingió miedo. Los internos de último año parecen muy antipáticos. Obito se quedó sin palabras. ¿Podía ser más falso? Sin embargo, en apariencia, adoptó la actitud despreocupada y alegre de Toby y lo consoló, diciéndole. Todos son así, te acostumbrarás. Capítulo 30. Al ver su reacción, Idan se llevó la mano a la barbilla, se agachó y los miró. Oigan, ¿ustedes dos se conocen de antes? Afei soltó una risita y dijo. Por supuesto. Al fin y al cabo, yo los traje. Bueno, aunque es cierto, al fin y al cabo yo los traje. No sería bueno que los mayores los masacraran nada más llegar. HMPH. Dijo Escorpión con voz ronca y fría, entonces yo también te mataré. Afei parecía aterrorizado y acurrucado en un rincón, gimiendo. Mayor, tenga piedad. ¿Para qué discutir con este idiota? De todas formas, está de mal humor y ni siquiera está aquí ahora, así que ya se ocupará de ello más tarde. Gen Uchiha quedó atónito ante la reacción de Obito. Luego miró a Toby, que temblaba en un rincón, y vio lo cobarde que era por naturaleza. Lo admiró, ya que ninguno de los dos tenía intención de hablar. Uchiha Gen ya no se molestaba en fingir debilidad, principalmente porque no podía competir. Se presentó diciendo, hola a todos, mi nombre es Uchiha General. Además, si hay algún veterano al que no le caiga bien, estaré aquí esperándolos cuando quieran. Al oír este comentario aparentemente provocador, la atmósfera se tensó de inmediato, y la mención de Uchiha hizo que la multitud alternara sus miradas entre Uchiha Gen y Uchiha Itachi con aire burlón. Los ojos de Escorpión se volvieron lentamente, y finalmente comenzó a examinar adecuadamente a Uchiha General. Kisame se cruzó de brazos, pensando inicialmente que aquel chico se parecía a Toby, pero resultó ser bastante arrogante. ¿Pero es un Uchiha? Pensando esto, Kisame miró a Itachi, quien no mostró reacción alguna, como si aquel autoproclamado Uchiha Gen no tuviera nada que ver con él. La frente de Deidara está cubierta por el carácter pozo, y si lo vieras en persona, probablemente sus ojos echarían fuego. Murmura algo entre dientes mientras sostiene algo en la mano. Kakuzu no dijo nada, pero estaba calculando algo en su mente, planeando regresar y comprobar si el nombre de Uchiha Gen figuraba en la lista de recompensas del mercado negro. Mientras tanto, Idan reía a carcajadas. No está mal, chico. ¿Te interesa unirte a mi culto de Hashin? Probablemente le caerías bien al señor Hashin. Gracias. Pero la verdad es que no me gusta creer en estas cosas. Si el dios maligno supiera que tiene un seguidor tan desleal como yo, probablemente también estaría descontento, dijo Uchiha Gen con una sonrisa, rechazando la oferta. Idan parecía arrepentido, como si eso también hubiera sido una buena idea. Tras presentar a los nuevos miembros, Pain dijo, los he reunido hoy aquí no para darles la bienvenida. Recientemente me enteré de que An, el Jinchuriki de las 5 colas, está solo. No terminó la frase, pero todos los presentes entendieron a qué se refería. Pain miró a su alrededor y de repente gritó, ¿qué opináis de Uchiha Gen?
Todos se sorprendieron un poco por la repentina petición de Pain de que dieran nombres. ¿Acaso ese chico había disgustado al líder? Todos miraron a Uchiha Gen con una expresión de suficiencia. Uchiha Gen se quedó allí mirando y dijo con tono indeciso: ¿Debería ir a atraparlo? ¿En serio, un becario tiene que atrapar una bestia con cola? Asciéndeme a empleado de tiempo completo, maldito. Pain asintió. Entonces tú e Itachi Uchiha pueden irse. Kisame Oshigaki estaba atónito. ¿Su compañero había desaparecido? Pain tenía la intención original de capturarlo él mismo, pero este giro inesperado de los acontecimientos le hizo cambiar de opinión. Al ver las miradas de incredulidad de todos, Pain explicó que se trataba solo de una formación de equipo temporal. Aunque seas un aprendiz, al no tener historial de combate, debes demostrar tu fuerza si quieres unirte a Akatsuki. Eso es lo que dicen, pero la razón principal para hacer este arreglo fue que Pain siempre tuvo una capa de vigilancia en su corazón. Incluyendo a Uchiha Gen, ya había 4 personas en el equipo que fueron presentadas por Uchiha Madara. Además, se desconocen los orígenes de esta persona, y pertenece al mismo clan que Itachi Uchiha, quien exterminó al suyo. Esta es una buena oportunidad para poner a prueba la fuerza de Gen Uchiha y su relación. Pain siempre ha desconfiado de Madara, quien siempre lleva una máscara, pero no logra descifrar su propósito. Itachi no dijo mucho sobre este arreglo, ya que había estado reflexionando sobre una pregunta desde el principio. ¿Uchiha Gen? No recordaba que hubiera una persona así en el clan, ¿era un alias? Pensando que había sido traído por el mismísimo Madara Uchiha, o que era de la misma época que Madara. La aldea oculta de la hoja Reikawa Uzumaki observaba los movimientos de Sasuke. Aunque las experiencias de Sasuke habían cambiado drásticamente gracias a él, y había adquirido mucha información e inteligencia, ¿quién sabía lo que Sasuke estaba pensando? ¿Que la fuerza de Sasuke no puede mejorar sin Orochimaru? ¡Qué disparate! Cualquiera podría entrenar a la reencarnación de Indra y no sería tan malo. Lo que realmente hizo fuerte a Sasuke fueron sus ojos, ¿no? ¿Qué tiene Orochimaru aparte de la espada Kusanagi y el sello maldito, cuyos efectos secundarios superan sus utilidades prácticas? En cuanto a experiencia en combate, la aldea oculta de la hoja tiene muchísima gente que puede enseñarle. Además, para ser sinceros, creo que la opción de Gen Uchiha también es buena. Si bien carece de experiencia práctica en combate, como miembro del clan Uchiha, su dominio del ninjutsu y del Sharingan es algo que Orochimaru jamás podrá igualar. Y lo más importante, aún no he conseguido la firma. Por suerte, el sistema tiene una función para bloquear la luz verde. De lo contrario, Reikawa podría estallar en carcajadas mientras camina. Esto corresponde al momento en que Jiraiya le enseñó a Naruto. Debido a su promesa anterior, Kakashi y Sasuke practicaron en el campo de entrenamiento, y Kakashi se preparó para enseñarle a Sasuke una versión avanzada del Chidori. Sin embargo, cuando Sasuke no dejaba de lesionarse las manos por su excesivo afán de superación, Kakashi se vio obligado a interrumpir el entrenamiento. Te aconsejo que descanses. Si sigues así, te vas a destrozar las manos, dijo Kakashi, agarrando la mano de Sasuke para detenerlo. La verdad es que ya era bastante impresionante que hubiera alcanzado ese nivel de entrenamiento tan rápido. La expresión de Sasuke reflejaba resentimiento. Creo que puedo hacerlo. Ya casi lo logro. Pensó. De repente, Sasuke apartó la mano de Kakashi de un manotazo. Antes de que Kakashi pudiera detenerlo, Sasuke volvió a lanzar el Chidori. Una electricidad crepitante se acumuló lentamente, y una gota de sudor resbaló por su frente. Reúnelo. De repente, los ojos de Sasuke se iluminaron. Lo había logrado. Kakashi, que en un principio tenía la intención de detenerlos por la fuerza, quedó tan impactado por lo que vio que se quedó sin palabras. Sin embargo, al instante siguiente, tras relajarse después de ejecutar con éxito el ninjutsu, Sasuke se desplomó al suelo debido al agotamiento de chakra, con las manos entumecidas e inmóviles. Parecía que no podría usar ninjutsu durante un tiempo. Kakashi se acercó a Sasuke y suspiró con impotencia. Eso fue demasiado imprudente. Pero lo hiciste bien. Lo levantó en brazos con la intención de llevarlo al hospital. Reikawa Uzumaki no tenía intención de mostrarse. Simplemente los siguió en silencio, memorizando la ubicación del hospital. Pasó la mayor parte de su tiempo libre cerca del hospital de Sasuke hasta que, por casualidad, percibió la presencia de las 4 personas. A medida que Tayuya se acerca al hospital, siente una inquietud cada vez mayor. Kidomaru, ¿sientes algo? Sabiendo que Tayu no hablaría sin motivo, Kidomaru no percibió nada. Hirobo se burló. ¿Qué? No tienes miedo, ¿verdad?
Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.